Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de series estadísticas, ahora con las muestras grandes. Vamos a presentar. Me avisan cuando ya se vea. Ya se ve. Ya, licenciado. Gracias. Muy bien, jóvenes. Análisis descriptivo de series grandes o muestras grandes. Una serie grande es la que contiene 30 o más elementos. Análisis descriptivo se refiere al cálculo de las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, y de dispersión, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría. Datos agrupados. Es la técnica que permite el análisis de las muestras grandes por medio de la construcción de una distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias es la construcción de una tabla estadística en la que se presentan dos columnas, una para las clases y otra para las frecuencias de clase. Construcción de la distribución de frecuencias. Se aplican 5 pasitos. Primero se calcula el rango. Segundo, se calcula el número aproximado de clases. Tercero, se calcula el intervalo de clase. 4, se construyen las clases. Y 5, se encuentran las frecuencias de clase. Veamos nuestro ejemplo número 1. Cuando vamos a trabajar una serie grande, es necesario conocer su naturaleza discreta o continua. Vamos a ver un ejemplo para una variable discreta. Recordamos que la variable discreta no permite división. En este caso, Víctor es el administrador de una agencia de vuelos y desea saber cuál es el comportamiento de los boletos vendidos durante 36 días. La muestra es la siguiente. Entonces aquí hacemos el análisis. Boletos vendidos es una variable discreta porque no se puede vender medio boleto. No admite división. Tenemos la serie estadística con 36 datos. Primero, encontramos el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor de esta serie estadística es 170 y el menor es 55. La diferencia entre los dos es 115. Ahora calculamos el número aproximado de clases K. Para esta operación se aplica esta fórmula: 1 más 3.33 por logaritmo de n. Se llama fórmula de Sturges. Sturges es el matemático que la propuso. 1 más 3.33 por logaritmo de n. Es una constante, lo único que va a ir cambiando es n. Aplicándola a nuestro ejemplo, 1 más 3, 33 por logaritmo de 36, k es igual a
6.1824, 87.328. La dejamos con todos sus decimales. Cálculo del intervalo de clase. I es igual a R dividido K. 115 es rango dividido el número de clases, 6.1824, y nos da 18.60. Lo aproximamos a 19. Y tenemos una nota poderosa aquí. Cualquier valor decimal debe aproximarse al entero próximo. Solo es en el caso del intervalo de clase. Si nos hubiera dado 18.25, de todos modos lo pasamos a 19. Cálculo de las clases. Primera clase. Tomamos el dato menor, que es 55, y le sumamos el intervalo disminuido en 1. El intervalo es 19 menos 1, 18. Entonces, 55 más 18 es 73. La primera clase será 55-73. Aquí hay otra nota poderosa. Las clases de la variable discreta se separan con un signo guión, con un guión. De tal forma, jóvenes, que las clases tienen estos elementos. Límite inferior, 55. Límite superior, 73. Intervalo de clase, 19. 3 elementos. Ahí tenemos nuestra primera clase. Para construir la segunda clase, lo hacemos verticalmente. Sumamos 19 a cada límite. 55 más 19 igual 74. 73 más 19 igual 92. Entonces la segunda clase es 74-92. Y así construimos nuestras clases. Vamos sumando el intervalo de 19 verticalmente hasta que en la última clase esté incluido el valor más alto. ¿Verdad? 170. Al llegar a 169, 187, ahí nos detenemos porque está contenido el dato más alto, 170. Hasta ahí llegan las clases. Ahora encontramos las frecuencias de clase. La frecuencia de clase consiste en ver cuántos, hacer un vaciado de los datos de la serie estadística en las clases. Y lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es utilizando tarjas. Las tarjitas son diagonales que vamos ubicando en las clases donde va cayendo el dato. Una tarjita es un punto a favor, un voto a favor. Tomamos la primera columna, 150, 125, 98, 105, 110, 122. 150, miramos en qué clase está contenido y vemos que está 150, 168 y ahí trazamos una tarjita. 125 está de 112 a 130, ahí ponemos otra tarjita. 98 está de 93 a 111, una tarjita. 105 de 93 a 111, otra tarjita. 110 de 93 a 111, otra tarjita. Y 122 estaría en la clase de 112 a 130, una tarjita.
Luego sumamos las tarjetas que hemos anotado, son 3, 6 y corresponde a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así lo vamos haciendo columna por columna. Y al final tendremos las 36 tarjetas. Ahora para repasar, veamos, díganme ustedes, ¿en qué clase estaría el 170? ¿Dónde ponemos la tarjeta? En la última. 169, 187. La última, correcto. 165. 150, 168. Muy bien. Así lo hacemos con todas las columnas. La otra forma es que ustedes pueden ordenar los datos y en 2 días les quedan ordenados y solo los van contando y los van poniendo en la columna de las frecuencias, como a ustedes más se les facilite. Y ya tenemos entonces nuestras clases y nuestras frecuencias. Sumamos las tarjetas. En la primera clase hay un elemento, 5 en la segunda, 9 en la tercera, 12 en la cuarta, 3 en la sexta, 4 y 2. Y eso debe sumar n. En su primer ejercicio del examen es este. Le vamos a dar una serie de datos y ustedes tienen que llegar hasta este punto y luego seleccionar entre las respuestas del examen la que esté igual. Perdón, Eli. Esa parte Anda. no le comprendí lo último que dijo. Después de que, o sea, tenemos que colocar en cada columna a cuál rango pertenece cada tarjeta, ¿verdad? Pero Así es. después se suman el total que nos tiene que dar, cuál tendría que ser. Y después de eso no le comprendí lo que dijo, disculpe. El total de datos que tiene su serie estadística. La serie estadística tiene 36 datos, entonces cuando se suma sus tarjetas, suma sus frecuencias, tiene que dar también 36. Lick, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Podría repetir esa parte de cómo sacar las tarjetas? Las tarjas, que no le comprendí mucho. Mire, pues, toma usted el 150 y tiene que ver en qué clase o rango está. Entonces, mire, de 55 a 73 muy pequeño, 74 a 92 muy pequeño. Aquí está, mire, de 150 a 168. Ahí pone la tarjeta. El 125 estaría en la clase de 112 a 130. Ahí pone la tarjeta. ¿Vamos? Lick, perdone, y así como, por ejemplo, el 170 estaría en 169 y 187, ¿verdad? No. Ajá, 169 a 187, correcto. Ok, ya entendí. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, disculpe, No, no. para sacar la segunda clase le fue sumando al 55 y al 73 el 19, pero para abajo, ¿verdad? Verticalmente, sí. Así es, así es. Horizontalmente estará disminuido en 1. Entonces ahí no. Usted le quita 1 porque hay que tomar en cuenta los dos extremos. Por eso se le quita 1. Pero para construir las clases verticalmente. Bueno. Ok, gracias, licenciado. Veamos ahora para una variable continua. La variable continua es aquella que permite división, como el tiempo, los quetzales, la edad, la distancia, las medidas de capacidad, el peso. Oscar es un catedrático del curso de métodos cuantitativos y desea hacer un análisis estadístico descriptivo del comportamiento de las notas del curso recién finalizado. La muestra de análisis es la siguiente. Entonces, ¿qué representan los números que están ahí? Notas. Y las notas son divisibles, ¿verdad? Que puede haber 5.5, 20.10. Es continuo. ¿Cuántos datos hay? 42. N es igual a 42. Calculamos nuestro rango.
Encontramos el dato mayor 92 menos el menor 52, 40. Rango 40. El número aproximado de clases, 1 más 3, 33 por logaritmo de 42, 6, 40, 54. Calculamos el intervalo de clase, rango dividido K, y nos da 6.24. Lo aproximamos a 7. Cualquier valor decimal aproxima al inmediato superior. Intervalo de clase, 7. Ahora construimos nuestras clases. La primera clase, en el caso de la continua, solo es 52 más i. O sea, el dato menor más i. No se resta 1. 52 más 7, 59. Entonces, la primera clase, 52 menor 59. Aquí tenemos otra nota poderosa. Los límites de clase de la variable continua se separan con un signo menor que. Eso quiere decir que los datos que van a estar contenidos en la primera clase van hasta 58. Y veamos entonces ahora nuestras clases. Verticalmente, siempre verticalmente, sumamos 7. 52 más 7, más 7, más 7, más 7. 59 más 7, más 7, más 7, más 7, hasta que el dato mayor esté contenido en la última clase. Nuestro dato mayor es 90. Entonces, al llegar a 87, 94, no tenemos 3, 6 clases. Y también ahora nuestras frecuencias. De la misma forma. Lo único es que ustedes observan las clases 52, 59. El 59 es el límite superior de la primera clase y también es el inferior de la siguiente. 59, 59 se va repitiendo. 66, 66, 73, 73, 80, 80, 87, 87. Y eso es por el signo menor que. De tal forma que si ustedes tienen, por ejemplo, este 80, al trasladar 80, ¿a qué clase lo vamos a trasladar? 73, 80 no va ahí porque este llega hasta 73, 79. Por lo tanto, lo ponemos en la siguiente. 80, 87. Correcto, correcto. Cuando el número sea igual al límite superior, lo ponen en la siguiente clase. Perdón, licenciado. Quiere Sí. decir que, por ejemplo, si tuviéramos un 87, lo Ajá, ponemos en la 8794, no en la de 87. correcto, sí, Ok. 87, 94. Correcto. Y tenemos ya nuestra distribución de frecuencias. En el examen viene el problema número 4 para que ustedes calculen las medidas estadísticas de una serie grande y entonces ya les vamos a dar esta distribución de frecuencias, igualita a esta, una igual a estas. Y entonces ustedes a partir de esta distribución empiezan a calcular la media, la mediana, la moda. Pero las fórmulas les piden intervalo de clase. Entonces, no hay que aplicar la fórmula Sturges para encontrarlo, sino que restan dos límites. Dos límites inferiores o dos límites superiores. 59 menos 52, 7. Ahí está el intervalo de clase. Ahí lo encuentran, ¿no? Muy bien. Vamos al cálculo de las medidas estadísticas. Vamos a considerar este ejemplo de las notas del curso de métodos.
Cálculo de la media aritmética. La fórmula de la media aritmética, X barra es igual a la sumatoria de FM dividido N. Entonces, construimos una columna que diga M. La M es marca de clase o punto medio. Y es el valor que se encuentra en medio de las dos clases. Y para encontrarlo, sumamos las dos clases y lo dividimos entre 2. 52 más 59 dividido 2 les da 55.5. 59 más 66 dividido 2 les da 62.5. 66 más 73 dividido 2, 69.5. Cuando ustedes llegan hasta 90, hacen una revisión. La diferencia entre dos valores de M, 90.5 menos 83.5, tiene que ser igual al intervalo de clase. 90 menos 83, 7. Eso quiere decir que han trabajado bien. Y luego construimos otra columna que diga F por M. FM. Multiplicamos las frecuencias por M. 4 por 55.5, 222. 6 por 62.5, 375. Y así cada frecuencia con su M. Y al final sumamos esos productos y nos da 3052. Y para encontrar la media aritmética la dividimos entre 42 y nos da 72.67, que es la media aritmética. ¿Ven ustedes? Licenciado, disculpe, ¿de dónde sacó los datos de la frecuencia? Perdone, ahí me perdí. Esos datos de la frecuencia ya vienen anteriormente. Aquí están, cuando hicimos las tarjetas. Ah, ok. Conforme a las tarjas, entonces se saca el número de la frecuencia. Así es. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Dejo un espacio si hay alguna otra duda. Licenciado, disculpe, ¿será que podría repetir cómo fue que dijo que hiciéramos la revisión en lo de la marca de la clase al finalizar de los 90? 90.5 menos 83.5 tiene que ser igual al intervalo de clase. 7. Ah, ok, gracias, licenciado. Vamos al cálculo de la mediana. Primero, para encontrar la mediana, necesitamos una nueva columna en la tabla estadística de frecuencias acumuladas. FAC. Entonces empezamos poniendo la primera, que es 4. Y vamos acumulando, sumando diagonalmente. 4 más 6, 10. 10 más 12, 22. 22 más 10, 32. 32 más 7, 39. Y 39 más 3, 42. Si lo hemos hecho bien, 42 tiene que ser igual a 42 aquí. Lo repito. Para encontrar las frecuencias acumuladas de clase, copiamos la primera frecuencia y vamos sumando diagonalmente. 4 más 6, 10. 10 más 12, 22. 22 más 10, 32. 32 más 7, 39. 39 más 3, 42. 42 tiene que ser igual a 42. Segundo, calculamos el elemento mediano. El elemento mediano es n dividido 2. 42 dividido 2 igual 21. Luego vamos a la distribución de frecuencias
Identificamos la clase mediana. La clase mediana será aquella en cuya frecuencia acumulada esté el elemento mediano. Entonces, 21, vemos en qué frecuencia acumulada está contenida. 4, muy pequeño. 10, no. 22, sí. Ahí nos detenemos. Entonces, toda esa clase, ese registro será la clase mediana. 66 límite inferior, 73 límite superior, 12 la frecuencia, 22 la frecuencia. Lick se cortó. ¿Me escuchan? Lo anterior no lo escuchamos, licenciado, porque se cortó. Ah, bueno, repitiendo. Estamos encontrando el elemento mediano que es 21. 42 dividido 2. En el siguiente paso identificamos la clase mediana. El elemento mediano lo ubicamos en la FAC. 4 no contiene a 21. 10 es menor de 21. 22 ya es mayor. El primer mayor que contenga a 21, esa es la clase mediana. Y entonces aplicamos nuestra fórmula. Aquí tenemos la fórmula de la mediana, límite inferior, más n dividido 2 menos c. Entonces, este c, Tu micrófono. este valor de c se refiere a la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Entonces, la clase mediana tiene como frecuencia acumulada 22. La anterior, 10, sería c. Entonces, aplicamos nuestra fórmula. Límite inferior, 66, más n dividido 2, que es 21, menos 10 dividido 12. El 12 es la frecuencia de la clase, por 7, que es el intervalo, 72.42 puntos. Dejo un espacio ahí. Si no lo repito. Sí, por favor. Por favor, licenciado. Repito, pues. En la aplicación de la fórmula, el límite inferior, nos vamos al límite inferior de la clase, 66. Más n dividido 2, ya lo tenemos, que es 21. Menos 10. 10 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Entonces, ya que 22, la anterior es 10. Ese 10 es este que está aquí en la fórmula, 21 menos 10. Lo dividimos entre 12, que es la frecuencia de la clase, y lo multiplicamos por 7, que es el intervalo, y nos da, ustedes primero hacen el paréntesis, 21 dividido 10, lo dividen entre 12, lo multiplican por 7, y de último se lo suman a 66, y les da 72.42. Como ven ustedes, esto está facilito. Como quitarle un dulce al bebé. Cálculo de la moda. En la distribución de frecuencias localizamos la clase modal. La clase modal es aquella... Licenciado, perdón la interrupción. Solo con el tema anterior, el intervalo de dónde lo sacó, perdone, la multiplicación de 12 por 7. Este 7 lo puedes sacar aquí, mire, restando
Dos límites, 59 menos 52, ahí está el intervalo. Ah, ok, gracias. Muy amable, Muy bien. licenciado. Muy bien. Entonces en la moda buscamos la frecuencia mayor. 4, 6, 12, 10, 7, 3. La mayor, 12. Esa es nuestra clase modal. Y solo tiene que haber una frecuencia mayor. Si hubiera otro 12 por ahí, la distribución sería amodal. Ya no hacemos cálculos. Entonces tenemos ya nuestra clase modal. Encontramos, ahí está nuestra fórmula, moda igual al límite 1 más d sub 1 dividido d sub 1 más d sub 2 por i. D sub 1 quiere decir diferencia de la frecuencia de clase menos la anterior. Aquí está bajito, d sub 1 es igual a 12 menos 6. Observen ustedes el 12 y la anterior es 6. 12 menos 6, 6. Y d sub 2 es diferencia de la clase modal con la posterior. ¿Cuál es la frecuencia que está después de 12? 10. 12 menos 10, 2. Entonces, d sub 1 es 6, d sub 2 es 2. Y eso lo aplicamos a esta fórmula. Moda es igual a 66 más 6 dividido 6 más 2 por 7. Igual a 71,25. Dejo un espacio, o repito. Lick, solo para confirmar, Sí. D sub 1 es 12 menos el anterior, la frecuencia anterior. 6. D sub 2 es 12 menos la frecuencia siguiente. Posterior, 10. Posterior, ajá. Correcto. Ok, gracias, licenciado. Correcto. Facilito. Muy bien. Vamos a las medidas de dispersión. La desviación estándar. Para la desviación estándar necesitamos una nueva columna que diga M menos X barra. M es el punto medio y X barra la media aritmética. La media aritmética que calculamos está aquí abajo, 72,67. A cada valor de M le vamos a restar 72,67. Entonces tenemos 55,5 menos 72,67 les da menos 17,17. 62,5 menos 72,67 les va a dar menos 10,17. Y así, cada M menos la media aritmética y tenemos nuestros valores. Ahora, una nueva columna que diga M menos X barra al cuadrado. Entonces, los valores encontrados en la diferencia los elevamos al cuadrado. Menos 17,17 al cuadrado, 294,81. Menos 10,17 al cuadrado, 103,43. Y así cada valor al cuadrado. Ya tenemos nuestros cuadrados. Esos cuadrados es para eliminar los negativos. Y luego multiplicamos por F. 4 por 294,81 les va a dar 11,79,24. 6 por 103,43 les va a dar 620,57 y así. Al final, esos productos los sumamos y suman 38,41,83. Finalmente, calculamos la desviación estándar, la sumatoria de los productos, lo dividimos entre n-1, como nos pide la fórmula, y nos da 93,70. Esa sería la varianza. Le sacamos la raíz cuadrada a 93,70 y se convierte en 9,68, que es la desviación estándar. Y listos.
El coeficiente de variación mantiene su fórmula, desviación estándar dividido la media por 100, 13.32%, y vemos que está dentro del margen de la tolerancia, ¿verdad? Que tenemos hasta el 25%. Quiere decir que la media aritmética es confiable según este coeficiente. El coeficiente de sesgo o de asimetría también mantiene su fórmula, 3 veces la diferencia entre la media aritmética y la mediana, dividido la desviación estándar, y nos da 0.08, y eso quiere decir que también está bajo control. Hacemos nuestro cuadro de análisis, donde tenemos la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría, y damos nuestras respuestas. La media aritmética, que sería el valor representativo, 72. La mediana, que es el valor que está en el centro de la distribución, también 72. La moda, que es el valor que más se repite, 72. Los valores cercanos indican un buen desempeño. ¿Qué indica el coeficiente de variación? Indica que la serie analizada tiene una dispersión del 13.32%, lo cual da confiabilidad a la media aritmética. Recuérdense que aquí tenemos hasta el 25%. ¿Qué indica el coeficiente de asimetría? Indica que las calificaciones altas están afectando a la media aritmética levemente. No hay necesidad de acciones correctivas. ¿Por qué decimos que las calificaciones altas? Porque el coeficiente es positivo. ¿Por qué decimos que hay afección leve? Porque es menor de 0.25. Y cuando eso ocurre, decimos que no hay necesidad de acciones correctivas y ustedes se dan un abrazo y pasamos a la motivación. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y listos para nuestra tarea. Esto está muy facilito, como quitarle su chocolate al bebé. Muy bien, jóvenes. Esa es nuestra clase de hoy. ¿Verdad, Lick? Hola. La tercera tarea